Hola, muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es José Luis Martín del Campo. Pues iniciando nuevamente esta sesión, este quinto video con respecto al tema si la pandemia nos afectó para ser más agresivos. Vamos a continuar precisamente sobre el tema y recordando lo que en el capítulo pasado, en la parte pasada, vimos, y fue precisamente tres cosas. Hablábamos de la anomia de Durkheim, si lo recordarán. En la anomia de Durkheim se hablaba o se dice que el ser humano ha perdido el sentido de la vida. Ahí se hablaba de que el para qué está aquí, ¿sí? Y hacia dónde va. Eso es lo que hablamos. Como segundo tema, para recordar, también vimos lo que es la eficacia de la violencia. Ahí en la eficacia de la violencia decíamos que era pues, esto contradictorio, sin embargo, pues la violencia siempre ha existido y es gracias a que desde niña nos han enseñado a que debemos de agredir a la persona, a otra persona, para adquirir ciertas cosas o solucionar ciertas situaciones. Y pues mientras sea así, la violencia va a seguir. Eso es lo que comentábamos. Y por último, vimos precisamente el tema de los políticos. ¿Qué pedíamos de los políticos? Pues que ojalá pudieran dar el ejemplo. ¿Y cómo pueden dar el ejemplo? Pues dejando de dar espectáculos, ¿sí? Dentro de sus sesiones, dentro de sus reuniones, dentro de la convocatoria, dentro de los comicios, ¿sí? Dejar de dar espectáculos y sobre todo, pues a la audiencia de, de hacer que tengan consensos para todos y no únicamente cada partido pues hacerse de lo suyo y decir que es lo mejor. Bien, ¿qué solución darían los partidos? ¿Sí? Pues sabemos que estos partidos es difícil porque debajo están los votos y no los quieren dejar ir, ¿sí? Y cada, motivo, solución o causa, como por ejemplo el feminismo o el movimiento LGTB, ¿sí? Pues lo pudieran hacer un fin común para todos, ¿sí? Y no cuando ahora sí el consenso se viene abajo y la causa ¿sí? Se viene a hacer de cada uno de estos partidos, ahí pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque unos defienden el movimiento feminista, otros defienden el movimiento LGTB, ¿sí? Otros la violencia intrafamiliar y otros, bueno, etcétera, ¿no? Todos van viendo cada quien su causa y en ese momento pues se va desmoronando, se va haciendo poco y cada quien va defendiendo lo suyo y mientras sea politizado cada uno de estos temas, jamás vamos a hacer. ¿Qué se debe de hacer? Consensar, llegar a un resultado para todos y luchar por él, lo que vemos que es imposible. Bien, para poder seguir nosotros trabajando en esta quinta parte, un tema que pues se vio desafortunadamente y se sigue viendo se sigue viendo aunque ya menos es precisamente la pandemia, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la pandemia? Pues precisamente porque pues el tema se refiere a que si hemos sido más violentos o más agresivos debido a esta situación. ¿Qué? La pregunta es que nos hacemos. La consecuencia, ¿qué, qué consecuencias psicológicas tuvo la pandemia? Bien, la pandemia tuvo como consecuencias, ¿sí? Mm, debido al confinamiento, ¿sí? Debido al confinamiento y a las restricciones
se vino dando la situación de problemas psicológicos, ¿sí? Para hacer en sí, ¿qué es lo que vino a dar a colación la pandemia? Pues precisamente fue el aumento de consultas psicológicas, ¿sí? Esto lo vamos a platicar pues como una recopilación de lo que sucedió en sus momentos cuando la pandemia estaba en lo más alto, en la situación más crítica, ¿sí? Y fue precisamente los aumentos psicológicos, ¿sí? Eh, Ahora sí, las personas que por primera vez iban y las personas que sufrían las recaídas. Esto fue lo que sucedió y que hay repercusiones todavía y la gente sigue todavía muy tensa por esta situación. Las causas en sí, ¿cuáles fueron las causas de la pandemia? La ansiedad, la depresión, las conductas alimenticias, las adicciones y un gran aumento en los intentos de suicidio, que afortunadamente pues, se quedaron únicamente en eso, en intentos de suicidio. Si la pandemia no se hubiera controlado a través de las vacunas, ahorita estaríamos hablando de suicidios consumados, debido a que el signo o la forma en que se pudiesen dar los suicidios culminan por intentos. Es la señal más real de que un suicidio se consuma debido a los intentos de suicidio. Es la forma más real. Pero afortunadamente no llegamos ahí. Hubo casos, sí, no, pero fueron pocos. Muertes, sabemos perfectamente bien que fueron miles de muertes. Bien. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo nos afectó la pandemia? Nos afectó económicamente, socialmente, laboralmente, ¿sí? Académicamente, ¿sí? En todos los aspectos nos vino a afectar. Pero la que nos interesa a nosotros más es precisamente la parte emocional. Emocionalmente fue donde, pues, desafortunadamente nos dejó muy sentidos a mucha gente. Y se empezaron a dar precisamente los factores de estrés, ¿sí? Que son precisamente son los llamados eventos vitales estresantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué son estos eventos vitales estresantes? Son la angustia, la tensión, la ansiedad, el fenómeno económico, el fenómeno social, el fenómeno psicológico y el familiar, ¿sí? Estos, al momento de ser bruscos, ¿sí? Causan una desadaptación social, ¿sí? O bien se le llama distrés psicológico. ¿Y qué es el distrés psicológico? Es una enfermedad producto del fracaso del individuo por adaptarse precisamente al mismo estrés, ¿sí? Y esto se viene dando a consecuencia precisamente de la situación que vivimos. ¿Y a quién afectó más este problema de esta situación de la pandemia? Pues a los profesionales que estaban en la primera línea, ¿sí? Aumentándoles el trastorno precisamente de estrés postraumático. Y se le llama en siglas TEPT, trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Antes de ello, vamos a hablar de cuáles son los tipos de estrés postraumático. Los trastornos de estrés postraumático son como los combates en guerra, ¿sí? Los ataques personales, ¿sí? que vivimos diariamente, sobre todo los violentos, asaltos, la violencia sexual, ¿sí? Y la física. También entran los secuestros, ¿sí? Las torturas y los desastres naturales. Estos son los posibles trastornos de estrés postraumático que las personas pues llegamos o llegan a padecer.
Eh, Hablando de esto, primero vamos a definir qué es un trauma, un trauma. Es decir, que es más bien un trastorno. Un trastorno. El trastorno es caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Y bueno, la pandemia precisamente fue una situación que vivimos pues estresante y muy atemorizante. Y bien, aquí la gente vivió eh, estos traumas, estos trastornos, pues de una manera muy significativa, muy dolorosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues jamás habíamos visto que teníamos familiares o que las familias o las personas veían cómo morían no únicamente una persona, sino toda una familia, sí, que semanas atrás, una semana atrás, 20 días atrás, esta familia estaba bien y de repente pues moría, ¿sí? Esto pues fue una causa verdaderamente traumática para todos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues primero pues porque la persona amada o las personas amadas desaparecían. Segundo, ni siquiera podían darle el adiós a la persona, ¿sí? No podían despedirlo, no podían estar con él. El problema otro fue antes, cuando la persona estaba enferma, no estábamos con él como en otras enfermedades cuando los estamos acompañando en el hospital, cuidándolos, no podíamos estar ahí. Nada más de repente nos decían, se está grabando, se está poniendo grave y de repente nos decían que había fallecido. Imagínense, por eso son situaciones abruptas, repentinas, ¿sí? Y esto pues obviamente a las personas pues nos causó unos estragos tremendos a los que tenemos familiares que morían, ¿sí? ¿Qué producto era, qué productos había emocionalmente? Pues miedo, los síntomas eran síntomas de miedo, ansiedad, crisis, eh, con episodios, la gente tuvo episodios depresivos. ¿Por qué? Pues por el miedo a contagiarse de COVID y pasar lo mismo que su familiar, el morir como su familiar. No se diga las situaciones de falta de aire, ¿sí? El ponerles oxígeno, el sentir que nos ahogábamos, el sentir que era bueno que la gente se ahogaba. Todo esto estresó a la población, ¿sí? Todo esto la estresó a modo de que precisamente llegaba la situación de desesperación, de pues meterse en sus casas y no salir de ellas, en sus habitaciones, y las personas que se enfermaban tenerlas resguardadas durante 40 días dentro de su habitación. Bien, todo esto es una situación de trastorno, lo que le llamamos precisamente el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? No fue nada agradable, no fue nada sencillo. Eh, Hoy yo no entiendo, pero pues al parecer en otras partes del mundo esto lo tomaron bastante crítico. Es difícil que se estén recuperando de esta situación, se están cuidando mucho, quedaron atemorizados, pero pues yo, ahora sí, en lo que yo puedo comentar de aquí de mi país, de México, es que pues a las personas ya no les importó, se están quitando el cubrebocas, están asistiendo a reuniones, están yendo a los gimnasios. Y hace unos días estoy leyendo que el lugar más fácil para poderse contagiar de COVID, ¿sí? Es precisamente en los gimnasios. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí las respiraciones se hacen más rápidos, los esfuerzos son mucho más rápidos y los lugares son cerrados, y es ahí donde las personas se contagian más fácilmente.
Y pues volviendo, se olvidaron del cubrebocas, hay lugares donde ya no los usan, no se cuidan y pues ya se nos quitó el miedo a los mexicanos. Por eso el problema de los mexicanos es eso, que se nos van olvidando las cosas, o puede ser bueno, puede ser malo. Y enfrentamos a la muerte como lo que somos, como mexicanos. Pero debemos de saber que dentro de esta población latina, hispana, en México, pues también hay gente que es muy sensible y que está afectada verdaderamente. Hay personas que todavía no salen de sus casas fácilmente, sobre todo de la población de la tercera hacia arriba, de la tercera edad, que son las personas más vulnerables. Muy bien, bueno, pues ¿por qué estamos platicando esto? Bueno, pues porque pues es importante saber del por qué se habla de los trastornos, de los traumas, de lo que es perdón, que es el trastorno de estrés postraumático. Es importante saber lo que ustedes lo conozcan, ¿sí? Porque, bueno, pues a veces como les comento, nos dicen las cosas, pero no nos dicen verdaderamente cómo está la situación. Bien, ahora vamos a ver nosotros cómo se podría prevenir el trastorno de estrés postraumático. Bueno, ya pasamos por la pandemia, ¿sí? Pero nos queda el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué podemos hacer? Pues ya la persona falleció, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo otros países? La persona, el ser querido, falleció por coronavirus. Para esto se debe de realizar algún tipo de actividad, ya sea un ritual que ayude a recordarlo, no olvidarlo, porque obviamente fue una persona muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Este ritual debe ser planificado, ¿sí? Y debe ser participativo entre todas las personas que lo amaban, entre familiares y amigos. Si hay personas que todavía no quieren salir a las calles o reunirse, pues estas reuniones de rituales que podemos hacer, pues deben de hacerse, comentan que debe hacerse por online para evitar contagiarnos nuevamente. Así, ¿qué sirve de esto? Bueno, pues a lo mejor no podemos reunirnos, pero sí vernos a través de la pantalla, ¿sí? Para poder compartir el dolor, ¿sí? Y sentirse acompañado de las personas que amaban al ser querido. Sobre todo nos aconseja seguir la rutina. Esto es muy importante, que sigamos la rutina, porque si no la depresión va a continuar, ¿sí? ¿Cómo se hace la rutina? A lo mejor ya con otra estructura, porque desafortunadamente ya no contamos con la persona que se fue. Entonces buscar la manera de realizarla a través de una nueva estructura. Así, de esta manera, pero obviamente esta nueva estructura no debemos de olvidar a nadie, no debemos de olvidar a nuestro ser querido. Él siempre debe de estar presente. Eso es lo más importante, ¿sí? Que lo recordemos, porque a través de nuestros recuerdos sabemos perfectamente que como seres humanos, seres sensibles, nuestro ser querido estará siempre presente. Bien. Y aprender a vivir sin esa persona física significativa. Eso es lo que se nos aconseja para prevenir lo que es el trauma de estrés que padecemos, ¿sí? Después de precisamente haber vivido esa situación. ¿Cómo nos vamos a recuperar nosotros del trastorno de estrés postraumático? Bien, pues principalmente debemos de tener el apoyo de un especialista,
¿sí? Un especialista, llámele psicólogo, llámele psiquiatra, ¿sí? Posiblemente un doctor, ¿sí? Que nos ayude a poder sobrellevar la situación cada vez que nos sentamos que vamos a debilitar nuestras emociones. Sí, es difícil. Se comenta que los trastornos postraumáticos, ¿sí? La ciencia habla de que la mayoría de las personas se recuperan, pero todo depende de la personalidad de la persona, ¿sí? De su estado de ánimo, de que no sea tan vulnerable, ¿sí? Y sobre todo su estado mental previa a la situación, cómo estaba anteriormente a la mejor de la situación, y todo esto nos ayuda precisamente nos ayuda para poder pues superar este estrés postraumático. Bien, vamos a concluir con este tema que desafortunadamente la pandemia nos ha afectado a todos en diferentes formas. Un ejemplo de esto se le llama por concepto la indefensión. ¿Qué es la indefensión? ¿Sí? Es una afección que nos dio a todos. Hace un año de la pandemia pensamos que ya la habíamos librado, una cuarentena, salimos a las calles, salimos a convivir con respectivas precauciones, pero nos volvimos a contagiar. Ahora volvemos a salir, ya pasamos esa situación, ya la superamos, algunas personas la superan, otras desafortunadamente no. Salimos y viene otro rebrote, ¿sí? Y ya lo volvemos a superar y viene otro rebrote. Esta es la indefensión, es la situación de que sentimos que si que si van a volver a salir, si van a volver a contagiar. Pero de nuevo la ciencia nos ha ayudado y a través de las vacunas hemos podido recuperarnos. Sin embargo, sabemos bien que el virus existe y nos seguimos contagiando. Es así. Y es la indefensión, es el sentimiento de indefensión que tenemos, que no nos va a servir de nada si volvemos a salir y nos volvemos a contagiar. Bien, la pandemia nos ha trastocado muy severamente, ¿sí? Nuestras vidas nos las ha trastocado. Vamos a seguir luchando contra las consecuencias. Incluso cuando esto haya pasado, sí, vamos a seguir todavía con las secuelas de una situación tan terrible como fue la pandemia. Y aquí viene la situación del por qué estamos hablando de esto. La pandemia fue una situación difícil, pero la violencia y la agresividad que estamos viendo en las calles, no. Esa viene mucho antes de la pandemia. Bien, pues eso es lo que concluimos este tema de 5 partes. Espero que algo les haya interesado, algo les haya gustado. Y yo, pues, siempre he dicho que tenemos que tener, pues, conocimiento de las cosas. Meternos a leer, a ver las noticias. A veces no queremos saber nada. Y precisamente en la pandemia lo que menos queremos es saber de las muertes por esta situación, ¿sí? Pero pues tenemos que estar enterados porque pues de por sí a veces el ser ignorantes es lo que a veces no nos permite seguir adelante. Y yo aconsejaría que siempre estemos tratando de saber más para poder tener más conocimiento y no estemos ajenos al mundo. Bien, todos estos temas, sí, yo sí quiero hablar
Esto es a través de la Universidad de Madrid, ¿sí? Sobre todo de una persona, ¿sí? Una persona, ¿sí? La cual estudió y dio mucha información de esto, y afortunadamente pues yo lo empecé a leer, me gustó de sus aportaciones. Es un psicólogo social que se llama Fernando Chacón. Sí, él está en el Consejo General de Psicología en España, ayudado por Mariano Urraco. ¿Sí? Él es profesor de sociología de la Universidad de Sociología en la Universidad precisamente la Universidad a Distancia de Madrid, a quienes les agradezco, y son temas que pues de alguna manera son importantes, debemos saberlos, ¿sí? Aunque a lo mejor hay temas que temas sobre los que han pasado como la pandemia, sin embargo es importante que sepan esto. Pues nuevamente muchísimas gracias, vamos a seguir continuando con más videos con respecto a temas importantes de psicología. Muchísimas gracias, hasta luego, cuídense mucho, estoy con ustedes.